Asimismo, tenemos que conversar de forma inicial de la etiología. Entonces, la etiología o la causa de la hemorragia subaracnoidea, nosotros la podemos subdividir en dos grandes grupos. Una causa así mismo primaria y una causa secundaria. La literatura dice que la causa secundaria es la más frecuente y la hemorragia subaracnoidea más frecuente de todas es la hemorragia subaracnoidea de tipo traumática. Sí, posterior a algún tipo de accidente de tránsito, caída, etc. Un tipo de trauma que usted se imagina. Ahora, dentro de las causas primarias o espontáneas, nosotros tenemos determinadas causas, como por ejemplo, inicialmente hablamos de las causas vasculares. Aquí podríamos tener también a las malformaciones arteriovenosas, que son los que más frecuentemente podrían provocar una hemorragia subaracnoidea. Pero dentro de las causas vasculares, la más importante y más conocida es la ruptura neurismática. Pero como les digo, también podríamos hablar de las malformaciones arteriovenosas, que también pueden romperse y sangrar no al parénquima, sino al espacio subaracnoideo. Son posibilidades en relación a eso. Tenemos otras causas menos comunes, pero que igual causan al fin, como por ejemplo las alteraciones hematológicas. Lo mismo, el consumo de algún tipo anticoagulante, el fibrinolisis no es tan frecuente, pero igual yo soy antiagregante, que el sangrado en vez de ubicarse en el parénquima se ubique en el espacio subaracnoideo. Existen determinadas causas infecciosas que también pueden provocarlo. Por ejemplo, una causa muy común, más en hematoma intraparenquimatoso, pero que igual es causa, es la encefalitis herpética. La encefalitis herpética puede provocar un sangrado tipo intraparenquimatoso o también de manera muy infrecuente provocar un sangrado de tipo hemorragia subaracnoidea. Son posibilidades que pueden dar. Tenemos también, por ejemplo, intoxicaciones, algún tipo de fármaco, droga, etc. Existen también tumores. Los mismos tumores que pueden provocar hematoma intraparenquimatoso, puede ser que el sangrado lo baje al espacio subaracnoideo. O sea, no, son causas muy parecidas a las anteriores, que va a depender de dónde se va a ir el sangrado. Entonces, sin lugar a dudas, dentro del cuadro de las etiologías, algo bastante interesante correspondería a las hemorragias subaracnoideas espontáneas vasculares por rupturas neurismáticas. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son los aneurismas cerebrales. En relación a los aneurismas cerebrales, si nos ponemos a conversar, por ejemplo, de la etiología o las causas que pueden provocarlo, existe una patología muy asociada a la formación de los aneurismas cerebrales, que es otra vez la hipertensión arterial. Entonces serían aneurismas de tipo hipertensivo, que quizás sería la causa más frecuente o más común. Pero también existen otras causas, otras cosas que puedan provocar aneurismas cerebrales. El mismo trauma puede provocar aneurismas cerebrales. Entonces también existen aneurismas de tipo traumático. Los procesos infecciosos son aneurismas infecciosos. Antes estos aneurismas le llamaban aneurismas fúngicos o aneurismas micóticos, cuando no tenían nada que ver con solo la parte de hongo. Son procesos infecciosos que pueden alterar la pared vascular del vaso y provocar o formar un aneurisma cerebral. Y por ejemplo, cuando yo tengo aneurismas múltiples, es decir, dos o más aneurismas, existen patologías específicas asociadas que pueden dar como origen o que pueden provocar aneurismas múltiples. Si yo veo que mi paciente tiene 2, 3, 4 aneurismas cerebrales, existen patologías que lo pueden provocar, como por ejemplo la acromegalia, como por ejemplo la coartación de la aorta, como por ejemplo la anemia de células falciformes, como por ejemplo la displasia fibromuscular, como por ejemplo la enfermedad de Ehlers-Danlos, como por ejemplo el síndrome de Marfan,
o la enfermedad poliquística renal. Entonces, estas patologías pueden provocar aneurismas cerebrales, pero una particularidad de estas patologías es que esos aneurismas son múltiples. ¿Ya? Esto con relación a las causas. Los aneurismas se pueden clasificar, por ejemplo, de acuerdo a su forma. Entonces, los aneurismas más frecuentes de todos son los aneurismas tipo sacular, porque usted ve el vaso sanguíneo aquí y se forma una especie de saco que tiene un cuello y un domo, que es la cabecita del aneurisma. Entonces son los aneurismas de tipo sacular, tienen cuello y tiene domo. Pero también existen otros aneurismas, por ejemplo los aneurismas fusiformes, que son realmente pseudoaneurismas, no son aneurismas reales. Entonces usted ve el vaso sanguíneo aquí y lo que hace el vaso es ensancharse, como que le sale una barriguita. Por ende no hay un aneurisma en sí, porque no tiene cuello y hay un pseudodomo, pero eso se conoce como aneurismas fusiformes. Y por ejemplo, eso es muy frecuente en los aneurismas de tipo infeccioso. El proceso infeccioso debilita la pared del vaso y hace que se ensanche, como que engorda el vaso. Por ejemplo, aneurismas fusiformes muy frecuentes en el nivel de la arteria basilar, que puede ser aneurisma de tipo fusiforme. Ahora enfoquémonos y conversemos acerca de los aneurismas hipertensivos. Entonces, los aneurismas hipertensivos son generalmente, o casi siempre, por no decirle siempre, aneurismas de tipo sacular. Son los aneurismas que se forman, son de tipo sacular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O cuál es el ACME, la fisiopatología? Que generalmente los aneurismas de ese tipo van, dice la literatura, que siguen el trayecto de la sangre si es que el vaso fuera recto. Por ejemplo, si el vaso tiene esta curva, la sangre, ¿qué es lo que hace? La sangre hace este trayecto. Pero si nosotros hablamos de un paciente hipertenso, la sangre primero golpea aquí y luego sigue este trayecto. Entonces, un paciente con hipertensión arterial de manera crónica va a ser que de tanto que golpea la sangre en esta curvatura, pues se forme un aneurisma sacular en esta zona. Por eso hay unos criterios que nosotros utilizamos, que se llaman los criterios de Roton, que dicen cuál es la localización de los aneurismas o las características del aneurisma. Y una de ellas es que ellas seguirían el trayecto de la sangre si es que el vaso sanguíneo no se cortara. O por ejemplo, tenemos los aneurismas del top de la basilar. Esta es la arteria basilar, que usted sabe que luego termina en su rama terminal, que es la arteria cerebral posterior. Entonces el paciente, cuando circula la sangre, se golpea aquí y luego se distribuye hacia donde tenga que ir. Entonces se forma un aneurisma sacular en esta zona. Se llaman aneurismas del top de la basilar o del tope de la basilar. Entonces, en la característica, esos aneurismas son casi siempre de tipo saculares. Ahora, la localización típica, casi característica, no siempre sucede, pero una localización típica de los aneurismas cerebrales es en el circuito arterial cerebral, que en la época de mi abuelo también, ¿ya? Se conocía o se llamaba como polígono de Willis. Ahora, el lugar más frecuente en donde se forman aneurismas cerebrales en el cuerpo es a nivel cerebral. Y a nivel cerebral lo más frecuente es en relación al circuito arterial cerebral. Entonces existen causas. ¿Por qué la formación de aneurismas es más frecuente a nivel cerebral? Pues la causa es una, usted se da cuenta, que el drenaje venoso y el drenaje venoso del cerebro y el drenaje venoso de otras estructuras es totalmente diferente. Por ejemplo, el encéfalo no tiene hilio. Usted sabe que existe un hilio hepático, existe un hilio renal, que hace que la sangre se comience a distribuir de una forma un poco más organizada, más ordenada, y que los flujos vayan cada vez disminuyendo hasta llegar a un hilio en común. Pero en cambio el encéfalo no, el encéfalo tiene una circulación venosa superficial y profunda y que se relaciona incluso con la formación de líquido cefalorraquídeo. Y eso hace que el encéfalo sea más frecuente en la formación de aneurismas cerebrales. Otra característica también es que las paredes de los vasos sanguíneos arteriales tienen una capa muscular mucho más fina que el resto de paredes del resto de vasos sanguíneos. Saben que los vasos sanguíneos tienen una pared vascular y tienen una pared muscular. Y esa pared muscular en el cráneo es mucho más fina que en otros lugares, ¿ya? Entonces eso hace que sea mucho más lábil a la formación de aneurismas cerebrales. ¿Y por qué a nivel del circuito arterial cerebral? Si usted recuerda cuando nosotros conversamos de hemisferios cerebrales, qué sé yo, por ejemplo decíamos que la arteria cerebral media circulaba por aquí, luego se distribuía por acá
y mientras más distal se haga el vaso sanguíneo, se pega más al parénquima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el vaso sanguíneo está nutriendo el parénquima, eso hace que el parénquima le refuerce la pared al vaso, le dé una especie de fuerza mayor sumada a su debilitamiento de pared natural. Entonces, eso le ayuda. Pero el circuito arterial cerebral, que es el llamado polígono de Willis, no tiene en ese momento, como no está nutriendo nada, porque simplemente lo que él está haciendo es tratando de compensar en el caso de que haya una obstrucción, entonces eso hace que el circuito arterial cerebral nade en el líquido cefalorraquídeo. Y como nada en el líquido cefalorraquídeo, no tiene parénquima que le refuerce su pared vascular. Y por eso ahí es el sitio más frecuente de formación de aneurismas, porque el vaso sanguíneo, cada que se golpea con la presión arterial del paciente, pues va a formar un aneurisma mucho más fácil. Entonces, entendemos que el sitio más común y más frecuente de formación de aneurismas cerebrales es en relación al circuito arterial cerebral, que está formado por delante de la carótida. ¿Cuáles son las arterias que están por delante? La arteria cerebral anterior. Luego la cerebral anterior se une con la del otro lado por medio de la comunicante anterior. Hacia atrás se encuentra la arteria comunicante posterior. Y por último viene la rama terminal de la arteria basilar, que es la arteria cerebral posterior. Y con eso se cierra el circuito arterial cerebral. ¿Ya? Aquí vendría la arteria cerebral media de un lado y la cerebral media del otro lado. Entonces, los aneurismas cerebrales más frecuentes son a nivel de la porción anterior del circuito arterial cerebral. Entonces, usted sabe, por delante de la carótida o en relación a la carótida. El sitio más frecuente, ya usted sabe que es el circuito anterior. Y por ende, el menos frecuente son los que están formados por el circuito posterior. Dentro del circuito anterior, el más frecuente, no hablemos de porcentaje, porque como siempre les digo, eso puede variar, son los localizados a nivel de la comunicante anterior. Entonces pueden formarse aneurismas en este sentido o aneurismas en este sentido. Recuerden que la sangre iría por aquí y a lo que va a irse la comunicante anterior, aquí puede provocar el golpe que forma el aneurisma. Entonces este es el más frecuente en la zona más frecuente. ¿Ya? El segundo más frecuente, aunque a veces pelea con el tercero, pero vamos a tratar de llegar a un estándar, son los aneurismas de la comunicante posterior. Aquí, cuando van naciendo en relación a la carótida, sería otro lugar donde se pueda formar un aneurisma cerebral. En la comunicante posterior. Entonces, uno, la arteria comunicante anterior, y el segundo más frecuente, la arteria comunicante posterior, en su nacimiento de la carótida interna. ¿Ya? Y el tercero más frecuente del circuito anterior es en relación a la cerebral media. La cerebral media luego, como usted sabe, va a dividirse en una rama superior que se va a dividir por la zona frontoparietal, que va a nutrir el área de Broca y todo eso que habíamos conversado, y una rama inferior que va a distribuirse por la porción temporal, como ya lo habíamos conversado. Entonces, en esta bifurcación también se puede formar un aneurisma cerebral, que sería la tercera porción: arteria comunicante anterior, arteria comunicante posterior y arteria cerebral media. Otro color, el uno, el otro, el tercero, con respecto al circuito anterior. En el circuito posterior, que es el menos frecuente, el circuito posterior, el más frecuente, es el que ya habíamos conversado, el aneurisma del top de la basilar. Y luego pues tenemos un sinnúmero de patologías en relación a cualquier vaso sanguíneo que habíamos conversado, en donde destaca generalmente, dice la literatura, por ejemplo, la AICA, un aneurisma de la AICA. Por eso es una rama que va a nutrir al cerebelo y que también puede formar un aneurisma cerebral. Esto hablando de los aneurismas de tipo hipertensivo, ¿ya? Los más frecuentes son los cercanos a nivel o en relación a al circuito arterial cerebral. El resto no es que no pueda formar aneurismas. Por ejemplo, habíamos conversado también que se puede formar un aneurisma en relación a la comunicante posterior, aquí cercano a la arteria basilar, o en relación a la arteria cerebral posterior, y por aquí justo va a salir el tercer nervio craneal. ¿Ya? Entonces eso en relación a los aneurismas cerebrales. Hablemos de las manifestaciones clínicas de la hemorragia subaracnoidea. Entonces vamos a tratar de enfocarnos más que todo a la hemorragia subaracnoidea
por ruptura neurismática, y esos aneurismas que sean aneurismas de tipo hipertensivo. Usted sabe que existe un cuadro típico, característico de la hemorragia subaracnoidea por ruptura neurismática, que es como, ¿cuál es la característica típica como de este paciente? Cefalea súbita, caracterizada como la peor cefalea de su vida, asociada a náuseas, vómitos y deterioro de conciencia. Y que cuando usted hace el examen físico neurológico del paciente, el paciente tiene signo meningio o meningitis. Esa es la característica típica. Ahora, esa es la característica típica de la ruptura del aneurisma. Entonces existen síntomas por ruptura, que casi siempre es como se lo acabo de comentar, y existen síntomas típicos del aneurisma cerebral. Entonces, por ejemplo, existen algunos aneurismas cerebrales que pueden dar sintomatología previa a su ruptura, como por ejemplo, que les dije, ¿no? Los aneurismas del top de la basilar, los aneurismas de la comunicante posterior cuando llegan a la cerebral posterior, los aneurismas de la cerebral posterior, o los aneurismas de la cerebrosa superior, que pueden comprimir, por ejemplo, al tercer nervio craneal y dar como manifestación un tercero completo, llegar con estrabismo, diplopía, anisocoria, pero el paciente consciente, no está roto, es la manifestación del aneurisma. Existe también, por ejemplo, algo que se conoce como la cefalea centinela. La cefalea centinela es una cefalea que aparece más o menos 10 días antes de la ruptura del aneurisma. Si es un paciente que le dice, doctor, todos los días he estado con dolor de cabeza, me late la cabeza, soy hipertenso, no tomo la pastilla porque no tengo plata, mi hermano, mi prima, no sé, alguien se murió porque se le rompió un aneurisma, ¿usted cree que yo me tengo que hacer un estudio imaginológico? Usted dice, no, tómese paracetamol, etc. Y eso es una cefalea centinela. Y luego los 10 días usted lo ve y el paciente está quizás con un deterioro de conciencia, tuvo de hemorragia subaracnoidea. Por ejemplo, cuando yo era rural, recuerdo que había un señor que toda la vida llegaba porque tenía cefalea, era un hipertenso, mal controlado, pero toda la vida llegaba por cefalea y nosotros lo que hacíamos es darle manejo para la cefalea. Y ya hasta luego nos cansaba, porque entonces la guardia del señor aparecía como una fase dolorosa debido a su cefalea. Hasta que de repente, bueno, pues un día yo di una clase de práctica en el hospital, en el Guayaquil, y ahí lo veo a él hospitalizado. Yo le pregunto al doctor qué pasó. Bueno, yo sospecho que tiene un aneurisma cerebral, porque es un paciente con cefaleas constantes, continuas, que tiene como antecedente una hipertensión arterial mal controlada, y él tenía un aneurisma. Y su cefalea era por el aneurisma que, bueno, incluso hospitalizado nunca se rompió. Pero hay que analizar esos casos. Se llama cefalea centinela. Entonces, si hemos tenido pacientes nosotros, o bueno, cuando yo era estudiante ni siquiera de la universidad, recuerdo de una conocida que había estado con episodios de cefalea constantes, etcétera, hasta que de repente falleció. Y falleció porque era un aneurisma que se rompió. Se llama cefalea centinela. ¿Ya? O a veces también hace episodios de amaurosis fugaz breve, que eso sí es muy infrecuente, que el paciente haga cegueras transitorias, amaurosis fugaz. Y eso también sea debido a que existe un aneurisma. Usted sabe muy bien que aquí a nivel de la comunicante anterior, y en relación a determinadas arterias, pues puede estar también la arteria oftálmica. Y los aneurismas también pueden robar flujo. O sea, el flujo que iba normalmente hacia el vaso puede irse robando por el aneurisma. Entonces le puede robar flujo a la arteria oftálmica, algún aneurisma que esté cercano a ella, y provocar episodios de amaurosis fugaz. Y eso sería el aviso de que tiene un aneurisma cerebral. Entonces, por eso generalmente, como lo comentábamos, ¿no? Hay que analizar siempre bien la cefalea de los pacientes, si sospecha usted o no que existe una patología vascular de fondo. ¿Ya? Cuando usted evalúa las manifestaciones clínicas de su paciente con hemorragia subaracnoidea, usted sabe que usted tiene dos escalas clínicas en las cuales usted tiene que utilizarlas para analizar qué tipo de paciente usted tiene. Existen dos escalas clínicas en la hemorragia subaracnoidea por ruptura neurismática. ¿Cuáles son? La escala de Muniz y la escala de la WFGNS. Usted ya sabe, usted ya conoce, no vamos a andar en eso. Lo que sí usted recuerde que la escala de Muniz tiene grado 1, 2, 3, 4 y grado 5, así como la escala de la WFGNS también tiene 1, 2, 3, grado 4 y grado 5. Ahora, usted esas escalas las puede utilizar incluso antes, porque hasta ahorita no hemos hablado de un estudio imaginológico. Si tuve un paciente hipertenso, mal controlado, hipertenso que no toma la medicación,
que el paciente de repente tiene una cefalea súbita caracterizada como la peor cefalea de su vida, asociada a náuseas, vómitos y deterioro de conciencia, y usted, cuando le hace el examen neurológico, tiene signos meningios, usted dice, eso es una hemorragia subarachnoidea, hasta que no se demuestre lo contrario. Y antes de tener el estudio de imagen, usted ya puede gradar la parte clínica. Entonces, algo que sí tenemos que quedar claro es que en relación a estas escalas, nosotros debemos dividirlos en dos grupos. En relación a UIGs, el grado 1 y 2 como grados menores y el grado 3, 4 y 5 como un grado mayor en relación a gravedad. Todos están graves, pero el más grave son el grado 3, 4 y 5. Y los otros siguen graves, pero en menor proporción que los anteriores. En relación a la WFNS, tenemos el grado 4 y el grado 5 como los más graves de todos, y el grado 1 y el grado 2 y el 3 como menos graves. ¿Qué es lo que tenemos que identificar con ellos? Que estos pacientes de aquí, estos de aquí, los más graves, tienen que ir a una unidad de cuidados intensivos. Y ahí tienen que estar por mínimo 21 días. Luego veremos por qué 21 días. ¿Ya? El grado 1 y 2 del UIGs, el grado 1, 2 y 3 de la WFNS, estos grados de aquí, deberían estar en un área que se conoce como área de intermedio. El área de intermedio es un área especial en un hospital en donde no están ni los pacientes tan graves como para estar en UCI, pero tampoco están los pacientes tan bien como para estar en sala abierta. Sala abierta es donde ustedes hacen las prácticas y ese tipo de cosas. Ustedes se dan cuenta que es una sala de mínimo cuidado, porque en teoría ese paciente está casi listo para irse a su casa. ¿Ya? Entonces, esos pacientes deben estar en un área de intermedio. Ahora, no todos los hospitales tienen área de intermedio. Un hospital regular y normal siempre va a tener área de UCI y siempre tiene una sala abierta, pero no cualquier hospital tiene intermedios. ¿Ya? Entonces, si ese hospital no tiene área de cuidados intermedios, todos los pacientes se deben ir a UCI. O sea, si hay intermedios, va a intermedios. Y si no, tiene que igual ir a la unidad de cuidados intensivos. Lo que sí debe quedar claro, que ningún paciente con hemorragia subarachnoidea, por lo menos durante los primeros 21 días, puede estar en una sala abierta. O están en un área de UCI, o están en un área de cuidados intermedios. Y si no hay intermedios, pues que se vaya para UCI. Si no hay UCI, pues bueno, pues lo tienen que monitorizar en el lugar donde esté y tienen que estar vigilados 24/7 ese paciente. ¿Ya? Y mire que estos pacientes de aquí, usted sabe que están en 14, 15 puntos de Glasgow. O sea, el paciente va a estar aparentemente como estuviera usted, despierto, consciente, tranquilo, respondiendo bien. Estos pacientes en grado 1 de cualquiera de las dos escalas. Y esa es la gran discusión que siempre nosotros tenemos. ¿Para qué va a ir a UCI si ese paciente está en 15 puntos de Glasgow? Tiene algo de cefalea, tiene algo de sintomatología, pero de entrada, solo por el hecho de tener una hemorragia subarachnoidea, el paciente tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos, porque el problema no es solo la hemorragia subarachnoidea. El problema, vamos a ver luego, las complicaciones. Estos pacientes tienen un sinnúmero de complicaciones que son las que realmente lo pueden terminar matando si es que la hemorragia subarachnoidea no lo mató de forma súbita. Entonces hay que quedar claro con esos conceptos. Usted grada y en base a estos grados usted sabe a qué área va a enviar a cada paciente. En relación a la escala de UIGs y en relación a la otra escala que es la escala de los WFNS. Hablemos del diagnóstico. En relación al diagnóstico, si tiene un paciente con una hemorragia subarachnoidea, bla, 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 benigno, bla, 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 usted ya lo sabe, lo hemos conversado el primer día de clases, usted lo que va a pedir es una tomografía simple de cráneo. En la tomografía simple de cráneo, lo más típico que usted va a ver es una imagen hiperdensa en el espacio subarachnoideo, pero para que usted sospeche de hemorragia subarachnoidea por ruptura neurismática, sin importar el cuadro clínico del paciente, ¿dónde tiene que estar el sangrado? ¿En qué parte del encéfalo? Ya se lo dije, ¿dónde es la localización típica de los aneurismas hipertensivos? En el circuito arterial cerebral o antes llamado polígono de Wilks. Ahí tiene que haber sangre. Si usted no ve sangre ahí, usted dice probablemente no sea neurismática, puede ser una postraumática, y si es postraumática, ahí sí yo no lo tengo que tener 21 días, ni nada que haya de intermedio, ni nada de esas cosas, que se vaya a sala abierta.
Salvo que el paciente esté en coma, que tenga un deterioro neurológico producto del trauma. Eso sí, obviamente tiene que ir a UCI. Pero un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea, que no esté en el circuito arterial cerebral y que yo sospeche que es postraumática por imagen y por clínica, yo digo ese paciente está en 15 de glauco, está con cefalea, tranquilamente puede ir a sala abierta. No tengo yo el riesgo de las complicaciones que solamente las tiene la hemorragia subaracnoidea por ruptura neurismática. Entonces eso sí hay que quedar claro. Para usted luchar por una área de UCI, un área de cuidados intermedios en su paciente, salvo que esté muy grave, un paciente que esté consciente que debería ir a intermedios, usted lo pelea, pero ante la sospecha de hemorragia subaracnoidea por ruptura neurismática. Porque si el paciente está en 15 de glauco y es una hemorragia traumática, obviamente puede estar en una sala de mínimo cuidado, porque eso no va a tener complicaciones. ¿Ya? Entonces yo realizo una tomografía simple de cráneo, como le digo, lo típico que voy a ver para pensar que una hemorragia subaracnoidea por ruptura neurismática es una imagen hiperdensa que comprometa el circuito arterial cerebral o polígono de Willis. Ahora, ¿qué pasa si la tomografía después del cuadro clínico que vi típico me sale negativa? ¿Descarto yo la hemorragia subaracnoidea? No. ¿Por qué no? No, sí. O más fácil, tomo, entonces, si usted me dice que si es negativa, igual podría ser una hemorragia subaracnoidea, ¿cómo lo confirmo? Una geografía. Es una posibilidad, pero lo malo es que la geografía es una posibilidad muy buena, pero lo malo de la geografía es que tarda mucho en llegar. Puedo hacer algo antes todavía. Por contraste. No. Antes. Hacer hago una punción lumbar. ¿Ya? Hago una punción lumbar. Entonces, el algoritmo diagnóstico que usted va a ver es que si yo tengo un cuadro clínico típico de hemorragia subaracnoidea, clínico típico, el que siempre yo le comento, pero yo tengo una tomografía simple de cráneo negativa, si yo estoy seguro que ese paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, yo podría hacer una angiografía, podría hacer una angiotomografía, pero no tengo el justificativo porque en la tomografía no tengo sangre. Entonces no tengo el justificativo de que se haya roto un aneurisma, etc. Lo único que podría hacer es para confirmar un aneurisma no roto, pero esa clínica típica es de ruptura neurismática. Y yo lo que tengo que demostrar es si se rompió o no se rompió el aneurisma cerebral. ¿Ya? Entonces, para poder confirmar si se rompió o no, yo tengo que abordar el espacio subaracnoideo para ver si sale sangre. Entonces, si la tomografía me sale negativa, yo estoy seguro que sí tiene un aneurisma roto, yo lo que puedo hacer con ese paciente es hacer una punción lumbar. Yo le hago la punción lumbar. Si la punción lumbar es negativa, ahí sí ya no tiene nada que ver, usted está mal. Ya, se equivocó. Se acabó su algoritmo, es otra cosa. ¿Ya? Ahora, si la punción lumbar sale positiva, es decir, se evidencia sangre, entonces ahí pueden ser dos cosas. Puede ser que la punción lumbar sea traumática, es decir, usted cuando hizo la punción lumbar pichó un vasito y eso es lo que está saliendo, o que efectivamente sí sea una hemorragia subaracnoidea. Ahí usted hace lo mismo que le explicaron en algún momento con esto del hematurio, etc. Usted hace la prueba de los vasos, ve que comienza a salir más y más sangre, y lo normal es que si fue una punción traumática, pues poco a poco el líquido se vaya aclarando hasta que salga un líquido claro como agua de roca, que es la característica típica del líquido cefalorraquídeo. O si ese líquido sigue saliendo en un tono más que todo rojizo, amarillento, acuérdese usted que eso se llama xantocromía, que es la muerte del glóbulo rojo. Para que eso suceda, mínimo tiene que haber pasado 12 horas. Entonces, en resumidas cuentas, si usted ve un sangrado, más que todo un líquido de tipo xantocrómico, que quiere decir amarillo, le dé el diagnóstico a usted de hemorragia subaracnoidea y usted sigue trabajando como cualquier hemorragia subaracnoidea que luego vamos a conversar. ¿Ya? Ahora, si la tomografía simple de cráneo, como ya le dije, me sale negativo, yo hago esto. Si la tomografía simple de cráneo me sale positiva, es decir, observo hemorragia subaracnoidea que abarca predominantemente a nivel del espacio subaracnoideo en relación al circuito arterial cerebral, antes llamado polígono neural, entonces yo así mismo diagnostico que efectivamente tengo una hemorragia subaracnoidea y me uno al que se encontraba acá, que lo hice por medio de punción lumbar. Entonces eso es lo primero que yo hago, confirmar si tengo o no hemorragia subaracnoidea, ya sea por una punción lumbar o por un estudio imagenológico craneal. Luego de eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Luego de eso sigue algo que nosotros llamamos la búsqueda del vaso culpable. Ya sé que sangró
Ahora, pues, ¿cuál fue el que sangró? ¿Cuál fue el vaso que sangró? Ya sabemos que existen aneurismas en varias localizaciones. Entonces, para eso yo pido una angiotomografía de los 4 vasos encefálicos. También podría ser una angioresonancia, pero bueno, se supone que la tomografía es lo más básico de poder tener. Entonces yo pido la angiotomografía. Y la angiotomografía es la que me dice cuál vaso sangró. Fue un aneurisma de la célula anterior, un aneurisma de la célula media, un aneurisma del top de la basilar, un aneurisma de la AICA, un aneurisma de la comunicante posterior, qué sé yo. Le dice dónde está el aneurisma porque le dibuja todo el árbol vascular cerebral, preferentemente a nivel del circuito arterial cerebral, y usted ve pues dónde está el aneurisma que se rompió. ¿Ya? Luego que usted identifique el vaso culpable, ya viene la parte del tratamiento. El tratamiento puede ser quirúrgico, que es cirugía abierta, buscando el aneurisma y clipándolo, poniendo un clic en el cuello, o lo que está más en boga, que es la parte endovascular. Con lo que usted ya sabe, lo habíamos conversado, que es la angiografía. Que es tanto diagnóstica, porque le vuelve a identificar el vaso que se rompió, y terapéutica en relación al tratamiento. ¿Ya? Entonces, más o menos así es como usted aborda una hemorragia subaracnoidea por ruptura neurismática. Ahora, en base al diagnóstico y en relación a la tomografía, recuerde usted que tiene 2 escalas imagenológicas que valoran hemorragia subaracnoidea por ruptura neurismática. Y esas escalas imagenológicas son la escala de Fisher. La escala de Fisher y una modificación de ella que es la escala de Fisher modificada. Usted sabe muy bien por sus profundos conocimientos que nosotros tenemos en la escala de Fisher grado 1, 2, 3 y 4 y en la escala de Fisher modificada grado 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ahora, tanto la escala de Fisher como la escala de Fisher modificada y la escala de Wigner y la escala de WFNS, recuerde lo que ya le había dicho, son escalas netamente para hemorragia subaracnoidea por ruptura neurismática. Porque todas esas escalas me piden el riesgo de una complicación que ya luego vamos a conversar, que es no es característica, pero sí es típica de la hemorragia subaracnoidea por ruptura neurismática. Ahora, ¿por qué se creó la escala de Fisher modificada? Realmente la escala de Fisher debe quedar en el olvido, pero bueno, uno por respeto a Fisher lo sigue comentando. Porque la escala de Fisher, me voy a inventar los números, la escala de Fisher, digamos que tiene un riesgo determinado de vasoespasmo. La escala de Fisher grado 2 tiene mayor riesgo que el 1. El Fisher 3 tiene mayor riesgo que el 3. Perdón, el Fisher 3 tiene mayor riesgo que el 2. Y el Fisher 4 tiene menor riesgo que el 4. Es decir, en la escala de Fisher, el que tiene mayor riesgo de vasoespasmo es el grado 3. Y eso no es congruente con la lógica de una escala. O sea, cuando usted tiene una escala, la escala le tiene que decir, si por ejemplo de 0 a 5, el 0 es el peor o el mejor, y que el 5 es el peor o el mejor. Eso es lo que le tiene que describir a usted una escala. El extremo es donde está el paciente peor o mejor. Y eso no es congruente con esta escala, porque en la escala de Fisher, el mayor riesgo de vasoespasmo se encuentra en el grado 3, pero existe un grado 4. Y entonces por muchos años estuvo una escala en donde no era congruente académicamente explicar que el grado 4 tenía menor riesgo de vasoespasmo que el grado 3. Por eso luego vino Clase y modificó la escala. Pero bueno, él por respeto a Fisher, lo que se la escala de Fisher modificada, no fue descrita por Clase porque aquí Fisher estaba igual. ¿Ya? Entonces, la escala de Fisher modificada está así, que el grado 0 tiene un riesgo de vasoespasmo, el grado 1 tiene más que el 0, el grado 2 tiene más que el 1, el grado 3 tiene más que el 2 y el grado 4 es el de mayor riesgo de vasoespasmo. Entonces eso usted sí lo tiene que entender y lo tiene que comprender. La escala de Fisher modificada, lo que sí como para recordarles, que tiene una forma muy fácil de poder entender, porque usted ve si hay hemorragia subaracnoidea y si hay hemorragia intraventricular. Entonces usted sabe, por ejemplo, el grado 0 no tiene sangrado en el espacio subaracnoideo y tampoco tiene sangrado en el espacio intraventricular. O sea, que no tenga un sangrado en tomografía sigue siendo criterio probable de hemorragia subaracnoidea, lo que ya habíamos conversado. Por eso se hace función lumbar y la escala sí me lo grada. Es más, recuerde usted que el grado 1 es un paciente con una tomografía de cráneo normal,
Pero ¿por qué lo pienso? ¿Por qué pienso en un Fisher? ¿Por qué lo grado como Fisher? No solo por la punción lumbar, sino también por el cuadro clínico del paciente. O sea, de entrada el cuadro clínico usted le grita, porque esto es lo más característico que usted va a ver. Como siempre se lo digo, no existe un cuadro clínico tan libro, tan parecido al libro que el cuadro típico de la hemorragia subaracnoidea. Entonces usted ya lo ve. Y luego, por ejemplo, usted ya dice, aquí usted dice, fina, fina, gruesa, gruesa. Usted sabe que fino es un sangrado menor de un mm, grueso es mayor de un mm. Y pues aquí en relación a hemorragia intraventricular usted dice que no hay hemorragia, si hay hemorragia, no hay hemorragia, si hay hemorragia. Y así usted comienza a gradar su escala de Fisher modificada. Pero recuerde usted que hay un grado 0 en Fisher modificada y un grado 1 en la Fisher normal o Fisher antigua, como algunos lo saben comentar, como para explicarlo, que queda claro que entonces una tomografía normal no me descarta una hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Entonces, asimismo, estos pacientes que ya los vi por la escala clínica, ya recuerde usted, tienen que estar en una unidad de cuidados intermedios o si están mucho más graves en una unidad de cuidados intensivos. Y si no hay cuidados intensivos, el paciente tiene que ir todo a cuidados. No hay cuidados intermedios, todos tienen que ir a cuidados intensivos, porque existe riesgo de complicaciones. Los mayores problemas de la hemorragia subaracnoidea no es solo la hemorragia subaracnoidea, son las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea. Entonces vamos a hablar un poquito ahora de las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea. Las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea son varias. Hay complicaciones neurológicas y extraneurológicas. Las extraneurológicas se pueden clasificar en cardíacas, en pulmonares, en relación a electrolitos y hay muchas formas de complicaciones. Por ejemplo, el paciente que tiene hemorragia subaracnoidea en relación a las complicaciones cardíacas puede hacer un infarto de miocardio, ¿ya? Puede hacer el síndrome de Takotsubo, el corazón roto que le llaman. Puede hacer arritmia y luego fallecer por la arritmia. ¿Por qué? Porque la sangre, como es un alto irritante y se encuentra ahí cercano al circuito arterial cerebral, irrita el hipotálamo. Y recuerda usted que el hipotálamo es el centro regulador del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y eso puede provocar una descarga adrenérgica que dé un infarto de miocardio, que dé una arritmia cardíaca, que dé un síndrome de Takotsubo. Asimismo, a nivel pulmonar, la hemorragia subaracnoidea puede provocar complicaciones como por ejemplo el edema agudo de pulmón. ¿Ya? Puede formar el famoso core pulmonar que ustedes escuchado en algún momento de su vida. Puede provocar un edema agudo del pulmón. Puede provocar muchísimas complicaciones en relación a la parte pulmonar. También existen complicaciones en relación a los electrolitos. Es importante conversarlo. Dentro de los electrolitos que se alteran en la hemorragia subaracnoidea, el que más frecuentemente se va a alterar es el sodio. En relación a las alteraciones del sodio, yo puedo tener dos posibilidades: hipernatremia o hiponatremia, eso está claro, ¿no? O sea, en relación al sodio, yo puedo tener hipernatremia o puedo tener hiponatremia. Ahora, estas complicaciones que vamos a hablar del sodio pueden verse en cualquier paciente neurocrítico que tenga un sangrado intracraneal. O sea, aquí también puede ser una hemorragia traumática que haya llegado a la parte basal del hipotálamo. Puede también ser un tumor que se operó y sangró y me irradió el hipotálamo. Entonces los pacientes neurológicos críticos más que todo me hacen alteraciones de electrolitos, pero el electrolito que más me altera es el sodio. Se lo comenzó a estudiar y se lo comenzó a ver en la hemorragia subaracnoidea. Pero ustedes van a ver cuando sean internos, cuando sean rurales, cuando sean residentes, que los neurológicos frecuentemente, muy frecuentemente alteran el sodio. Entonces pueden hacer una complicación en hipernatremia. Un neurológico que tiene hipernatremia, una causa es que sea iatrogénica. Por ejemplo, le colocaron solución salina hipertónica y se olvidaron de hacerle controles de sodio. Entonces el paciente de repente está con 165, con 168 de sodio. ¿Qué pasó? Le pusieron hipertónica y nadie le controló el sodio. O sea, una causa de hipernatremia es la causa iatrogénica. Pero si no es iatrogénica, si el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea o el paciente tiene un sangrado intracraneal, en las exéresis de glándulas de hipófisis también, en las adenomas hipofisales también se ve, pero un neurológico que tiene hipernatremia y que no es iatrogénico, solo existe una posibilidad. ¿Cuál sería esa posibilidad? Está hipernatrémico y poliúrico, ya, no sé lo que todo.
Diabetes insípida. ¿Ya? Es la diabetes insípida. Esa es la característica típica. Un neurológico que le haga hipernatremia y no es iatrogénico, eso es diabetes insípida. Usted olvídese del resto de causas y cosas que ustedes le hayan enseñado en medicina interna. El neurológico solo hace un tipo de hipernatremia si no es iatrogénico. Y la iatrogenia me refiero al uso de solución salina hipertónica. Eso también es una causa que sucede. Entonces, si está hipernatrémico y poliúrico, salvo que sea iatrogénico, eso es diabetes insípida y usted olvídese del resto de la historia. No existen más cosas que le pueden, no existen más hipernatremias en el neurológico. Le repito por quinta vez, salvo la iatrogénica. Es diabetes insípida. Entonces, en la diabetes insípida, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no hay? Vasopresina. No hay la hormona vasopresina, antidiurética, diuretina, le dice un profesor, ¿ya? O ADH, como usted le quiere decir, como usted la recuerde. Eso es lo que no hay. ¿Qué es lo que sucede? Que el sangrado provoca una irritación a nivel del hipotálamo que inhibe la producción de hormona vasopresina o antidiurética. Eso más frecuentemente nosotros lo vemos cuando hacemos exéresis de tumores hipofisiarios. Al hacer el exéresis de tumor hipofisiario es muy difícil saber cuál es tumor y cuál es glándula. Entonces a veces sin querer se lesiona o se extirpa parte de la glándula hipófisis y ahí se van las células que producen el ADH o las células de donde emana la hormona ADH y eso provoca la diabetes insípida. Entonces, usted ve un paciente hipernatrémico, me invento, 160 de sodio y que aparte está poliúrico, usted sabe, 2 litros de orina más o menos al día es lo que uno emana, lo que uno orina. Entonces ese paciente pueden hacer pérdidas de 10, 12, 14 litros de orina. Entonces, si usted ve que el paciente controles diarios, acuérdese usted que cuando veíamos al paciente neurocrítico, dijimos que el neurocrítico hay que estar haciendo controles de sodio cada 4 horas. Entonces, cuando usted ve que está elevando el sodio de una manera exorbitante, usted analiza, ¿tiene hipertónica? No, la hipertónica se la retiramos ayer. Y se la retiramos cuando elevó 8 a 12, eso es lo que queríamos, ya lo quitamos. Y ahora tiene soluciones isotónicas. Entonces, el paciente ya no es iatrogénica y está elevando el sodio, ¿cuánto está orinando? Pues tiene una diuresis de 12 litros en un día, ¿ya? Entonces, en ese momento usted dice, está poliúrico, está hipernatrémico, obviamente usted se queda con la conclusión de que el paciente tiene una diabetes insípida. Por eso los pacientes, más que todo cuando sospechamos de diabetes insípida, nosotros hacemos diuresis horaria. Cada hora está revisando el paciente que tenga una diuresis adecuada. Esa más o menos 0.5 ml por kilo de peso es la eliminación de orina por hora. Usted ya lo vio en medicina interna. Nosotros comenzamos a analizar esos pacientes y comenzamos a ver. Ahora, si sospechamos de diabetes insípida, ¿cuál sería el tratamiento? Darle vasopresina. ¿Cuál sería el tratamiento? Darle vasopresina. Vasopresina. Ah, Usted dice desmopresina. ¿Cuál de las dos le da? ¿Y la vaso? ¿Por qué la van a mandar luego si tiene de pan? Digamos que tenemos las dos. ¿Cuál usted prefiere? O sea, también Tenemos las dos, yo le digo la que usted quiera. Allá hay vasopresina y por ahí hay desmopresina. ¿Cuál usted prefiere? En la diabetes insípida usted sabe que lo que falta es la ADH, vasopresina, diuretina, como usted le quiera llamar. O sea, pero ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Darle vaso o darle desmo? Usted sabe que la desmopresina es un análogo de la vasopresina. O sea, es parecido a la vasopresina, pero no es vasopresina. ¿Ya? Pero ¿cuál es mejor darle en estos casos? En estos casos lo mejor es la desmopresina. ¿Por qué? Porque la vasopresina, usted sabe que tiene 2 receptores. Un receptor es el receptor que actúa sobre el túbulo colector para impedir que orina. Pero el otro receptor es el nombre de ella. ¿Qué significa? Vasopresina. Porque es vasopresor, entonces vasoconstricción. Ese es un efecto de la vasopresina. La vasoconstricción y por ende debe elevar la presión arterial. Si yo no quiero elevarle la presión arterial a mi paciente porque no me da la gana, ¿ya? O porque es un paciente con un aneurisma no controlado, no roto, no excluido, si yo elevo la presión arterial se va a romper el aneurisma. ¿El aneurisma que se rompe se puede volver a romper? Sí. ¿Y se puede romper? Sí, se puede romper cuando le dé la gana. Y las veces que le dé la gana el aneurisma roto se puede romper. ¿Cómo se puede romper? Una de las opciones como se rompa es elevando la presión arterial. Por eso tengo que tener control de la presión arterial de ese paciente. Entonces, si yo le coloco vasopresina, tiene su efecto a nivel del túbulo colector para impedir que exista la poliuria. Pero aparte tiene el efecto de vasopresina. Vasopresor, me va a elevar la presión arterial. La desmopresina es un análogo de la vasopresina que solamente actúa en el túbulo colector. Entonces no tiene otro efecto propio de la vasopresina que es elevar la presión arterial.
Por eso ese es el caso ideal, por lo menos en las hemorragias subarachnoideas. Doctor, pero tiene vasopresina solamente, no hay desmopresina. Pues bueno, la poliuresis lo puede matar. Recuerda usted que nosotros somos una gran cantidad de agua, le damos 50%, los varones 60%, pero somos agua. Entonces perder agua prácticamente nos va a matar. Entonces obviamente riesgo-beneficio, pues yo me tocaría utilizar la vasopresina y ver qué puedo hacer con el resto de cosas. Pero en un mundo ideal donde tengo todo, pues lo ideal sería utilizar desmopresina. La desmopresina se utiliza en PUF. Nosotros comenzamos, bueno, no somos más que todo de música, nosotros también lo hacemos. Vemos la diuresis horaria, analizamos en base a la producción de orina hora, y en dependencia de ese paciente, pues nosotros le colocamos, le damos 2 o 3 puff, que generalmente viene puff la desmo, le colocamos puff de desmopresina hasta que el paciente mejore su diuresis. Y ese cuadro se autorresuelve. Eso con respecto a las hipernatremias en los pacientes neurológicos, aunque lo estamos enfocando ahorita en hemorragia subarachnoidea. Si el paciente tiene hiponatremia, el neurológico solamente tiene 2 tipos de hiponatremia, salvo iatrogenia, como le digo, que no esté consumiendo sodio, qué sé yo. Solamente hay 2 tipos de hiponatremia en el paciente neurológico. ¿Cuáles son? Por ahí lo nombraron hace rato. Uno, el SIHAC, el síndrome de secreción inadecuada de hormona LH. Aquí el problema es diferente. Aquí había mucho, aquí no había, aquí ahora hay mucho. ¿Y cuál es el otro? Que está en la discusión, siempre se dice, no, este es más frecuente que el SIHAC, que es el síndrome perdedor de sal. El síndrome del cerebro perdedor de sal. Entonces, eso usted lo va a escuchar muchísimo. Entonces, si el paciente neurológico está hiponatrémico, solo hay 2 opciones. O es un síndrome perdedor de sal o un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología o el problema en cada uno? En el SIHAC es lo contrario de la diabetes insípida. Aquí, en cambio, hay demasiada ADH. Como hay demasiada ADH, retiene agua. Y como retiene agua, me diluye el sodio y se produce una hiponatremia. Recuerde usted, por sus profundos conocimientos de nefrología o de donde sea que le hayan explicado esto, que cuando yo tengo un paciente hiponatrémico, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Para hablar del diagnóstico de diferenciales, ¿cómo diferenciar a cada uno? No, después. Eso va después. Pero también es importante. Usted tiene que evaluar la osmolaridad plasmática. Porque el sodio es uno de los pilares fundamentales en la osmolaridad plasmática. Entonces, si la osmolaridad plasmática de su paciente está normal o peor aún está alta, eso no es una verdadera hiponatremia. Porque no es posible que el principal representante de la osmolaridad esté faltante y la osmolaridad no esté alterada. Entonces, si está normal o está alto, usted piensa en otras cosas que usted ya lo vio, que hipertrigliceridemia, que hiperproteinemia, que utilización de mannitol, que la hiperglicemia. Parece que la hiperglicemia por cada 100 por encima del rango normal disminuye 1.6 de los ml equivalentes de sodio, eso usted ya lo escuchó en algún momento de la vida. Entonces son otras causas, otras cosas que usted tiene que ver, ya que eso ya en algún momento lo tiene que haber leído. Si la osmolaridad plasmática está disminuida, entonces usted dice una hiponatremia hipoosmolar, y solamente las hiposmolares son las verdaderas. Eso tenemos que dejarlo claro antes de que usted comience a pensar en sus 2 diagnósticos diferenciales. Ahora sí, hablemos del SIHAC y del síndrome perdedor de sal. Entonces, en el SIHAC hay demasiado ADH, me retiene agua y me diluye el sodio. En el perdedor de sal hay una sustancia que se conoce como el péptido natriurético cerebral. Ese es el problema. El péptido natriurético cerebral me produce natriuresis, es decir, pérdida de sodio por la orina, y por eso se produce hiponatremia. ¿Ya? Entonces, el problema aquí está en el péptido natriurético cerebral, que es el que produce la pérdida de sodio a través de la orina. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo diferencio a cada uno? Pues yo tengo determinadas características. Primero, similitudes. Las 2 son hiponatremias de tipo hipoosmolar porque las 2 son verdaderas hiponatremias. Eso siempre lo va a tener en ambos. Ahora, ¿cómo yo lo puedo diferenciar? Porque después de que yo digo que tengo una hiponatremia hipoosmolar, ahora sí que tengo que analizar lo que usted dijo, la volemia del paciente. Yo analizo cómo está la volemia. Estos pacientes de aquí en relación a su volemia, como está reteniendo agua porque está elevada la ADH, la volemia de este paciente está normal o aumentada, o sea, está normotenso, con frecuencia cardíaca normal, o todo lo contrario, está hipertenso y
con la frecuencia cardíaca está igual al siguiente en relación a lo normal o un poquito por encima del rango. Pero este paciente está normovolémico o más aún está hipervolémico, cualquiera de las dos opciones. Pero este paciente de acá, en relación a la volemia, como está perdiendo sodio por orina, y cuando pierde sodio por orina, obviamente siempre el sodio generalmente va dando agua, este paciente va a estar hipovolémico. Usted lo ve hipotenso. Entonces usted ya va viendo las diferencias. Y otra diferencia que es muy frecuente es que usted, aparte del sodio que ya valoró, usted valora sodio en orina. Entonces, este paciente que tiene elevación de ADH va a tener un sodio en orina normal o levemente alto. Puede estar perdiendo un poquito igual de sodio en orina. Pero el paciente que tiene un síndrome perdido de sal, como la fisiopatología, entra el péptido natriurético cerebral, que es el que produce natriuresis, obviamente el sodio en orina va a estar extremadamente alto, la pérdida de sodio en orina. Entonces, ¿cómo usted lo diferencia? Lo diferencia por la volemia y lo diferencia por el sodio en orina, que así usted sabe cuál es la hiponatremia que yo tengo. Obviamente estos pacientes también podemos nosotros ver, por ejemplo, la diuresis. ¿Cómo usted cree que va a estar la diuresis en el síndrome de secreción inadecuada de hormona de H? Va a estar disminuida o a lo mucho normal. Pero en cambio en este paciente que está perdiendo sodio y agua por orina, ¿cómo va a estar la diuresis? Va a estar aumentada. Entonces así usted comienza a diferenciar. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento en los dos, hasta que usted se decida cuál de los dos es fácil porque es corrección de sodio. En los dos usted tiene que corregir el sodio. Usted ya conoce la fórmula de Loguema-Díaz, que delta de sodio de la solución, el sodio del paciente va por total más 1, bla, bla, bla. Usted hace la corrección de sodio como usted le haya explicado en la cátedra que usted le hayan explicado. Entonces, eso es lo fácil, que sin importar cuál de los dos sea, yo igual siempre tengo que darle al paciente sodio. Ahora, lo que sí tiene como diferencias en relación al tratamiento es que este paciente se le hidrata más que el de acá, porque este paciente está hiperhidratado o normohidratado, por lo menos. Pero este paciente sí está deshidratado. Entonces sí yo tengo que estar constante con la parte de la hidratación, pero el pilar fundamental es la corrección del sodio. Ahora, algo que sí también está claro, que este paciente de aquí, aparte que yo lo tengo que hidratar, le corrijo el sodio como cualquiera de los dos, se ha visto que hay un problema a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿ya? Por eso se utilizan corticoides. Pero corticoides que tengan función mineralocorticoidea. ¿Cuáles son los corticoides que tienen función mineralocorticoidea? El que tiene más función mineralocorticoidea es la fludrocortisona, que eso no se usa. ¿Ya? De ahí, ¿cuál tenemos? La hidrocortisona, que es intravenosa, y una que es bioral, que es la... Bueno, sí, la metilprednisolona, pero esa también es intravenosa. Y la prednisona. La que tiene mayor función mineralocorticoidea es la hidrocortisona. Por eso ustedes van a ver, algunos de los pacientes que ustedes quizás van a revisar, que han tenido como consecuencia en el transcurso de su evolución un síndrome perdido de sal, que es muy frecuente tenerlo, van a ver que le han colocado hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas. Cuando no ha habido, se le coloca metilprednisolona, que tiene menos efecto mineralocorticoideo, pero se lo utiliza. Y si su tolerancia bioral o lo manda a la casa, pues se le manda con prednisona. Pero por ejemplo, la dexametasona, que es la que utilizamos en los tumores cerebrales, esa no tiene función mineralocorticoidea y por ende no la podemos utilizar. ¿Ya? Siempre tenemos que utilizar corticoides con función mineralocorticoidea. El que más función mineralocorticoidea es el cortisol exógeno, el cortisol producido por la farmacia. Nosotros tenemos cortisol. El cortisol producido de manera sintética por una farmacia o lo que sea que lo produzca es la hidrocortisona. También tenemos la metilprednisolona, que tiene menos efecto mineralocorticoideo, y la prednisona, que es la opción vía oral cuando lo mandamos a la casa y hacemos una pérdida de sal muy incipiente, y el paciente pues tolera hidratarse y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Eso con respecto a las complicaciones extraneurológicas. Hablemos ahora de las complicaciones neurológicas, que son 3.
Dentro de las complicaciones neurológicas que puede tener el paciente, básicamente vamos a hablar solo de tres. La una es el resangrado. El riesgo de resangrado de un paciente, la literatura dice que el mayor riesgo es durante las primeras 24 a 48 horas. Pero ese riesgo se mantiene. ¿Cuándo va a disminuir el riesgo? Cuando se excluye el aneurisma. Ya sea por cirugía abierta que se lo clipe o de manera endovascular que se lo embolice. Pero mientras ese aneurisma sigue vivo, él se puede romper las veces que le da la gana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo controlar o cómo yo puedo evitar que ese aneurisma se rompa? Pues obviamente yo tengo que hacer, uno, controlar o excluir el aneurisma, sería la palabra, ya sea de manera endovascular, de manera abierta, y mientras tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? El control de la presión arterial. Ya no hablaremos de rangos porque hay otro problema que luego viene, que ya luego lo vamos a conversar. Entonces, si yo tengo un paciente con un sangrado de este tamaño, por ejemplo, una hemorragia subarachnoidea y está así el sangrado, de repente el paciente iba bien, no ha sido excluido el aneurisma, yo lo tenía controlado, en el rango que sea, pero no ha sido excluido el aneurisma, de repente el paciente me elevó presión arterial, no lo pude controlar y el paciente que estaba ya mejorando empeora. Quizás ya estaba destetado el tubo y ahora tuvo que volver a ser obituado. Quizás estaba en 14 de Glasgow y ahora bajó a 6 de Glasgow. Usted le hace inmediatamente una tomografía y cuando ve la tomografía usted se da cuenta que la zona de sangrado ya no está en el aspecto que habíamos visto en ese momento, sino que ahora está mucho más grande. ¿Qué pasó? Resangró. El aneurisma se vuelve a romper. Obviamente eso es gravísimo, eso lo ideal sería excluir el aneurisma, pero como no se puede, pues lamentablemente hay muy pocas cosas, casi nada que hacer con ese paciente. Otra complicación neurológica que tienen los pacientes es la hidrocefalia. Ahora, la hidrocefalia en el paciente neurológico con hemorragia subarachnoidea puede ser aguda o crónica. Aguda mientras haya sangre y crónica cuando la sangre desaparezca. La hidrocefalia de tipo aguda, volvemos a graficar los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, el espacio subarachnoideo y la velocidad aracnoide de Paccioni que se drena. Si nosotros tenemos una hemorragia Fisher 4 o Fisher modificada en relación a sangrados intraventriculares, y yo tengo un sangrado intraventricular en cualquier sector, por ejemplo, digamos aquí, ¿qué tipo de hidrocefalia voy a tener? Una hidrocefalia obstructiva de tipo no comunicante. Entonces, las hidrocefalias agudas son hidrocefalias obstructivas de tipo no comunicante porque los ventrículos no se comunican entre sí. ¿Ya? Ahora, digamos que el paciente se le puso o no se le puso un sistema valvular, no importa. La cosa es que ya no tiene sistema valvular. Digamos si tuvo o no tuvo una hemorragia a nivel intraventricular, no interesa eso. Pero lo que sí tiene por tener una hemorragia subarachnoidea, o si tuvo, fue una hemorragia en el espacio subarachnoideo. Y recuerde usted que en el espacio subarachnoideo circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese sangrado que estuvo en el espacio subarachnoideo y que ahora ya no está en el mismo espacio, ya desapareció, lo que sí puede dejar como secuela son fibrosis del espacio subarachnoideo. Dejar una zona fibrótica. Entonces, cuando el líquido cefalorraquídeo vaya a circular y vaya a ir por el espacio subarachnoideo, no va a poder circular. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a dilatar el cuarto, se va a dilatar el tercero y se va a dilatar los ventrículos laterales. Y eso es la causa de la hidrocefalia de tipo crónica. O sea, pacientes que tuvieron una hemorragia subarachnoidea, que fueron bien, que evolucionaron bien, que se fueron a la casa y después de 4 meses mi esposa ya estaba comenzando a caminar y de repente se deterioró, se puso mal, está somnoliento, no comer, usted le hace una tomografía y tiene hidrocefalia. Ya no hay sangre porque ya pasó el tiempo, ya se reabsorbió el sangrado del paciente. Y eso puede pasar en cualquier momento del transcurso de la vida de esa persona. Entonces usted le ve una dilatación de todo el sistema ventricular, entonces usted dice que es una hidrocefalia crónica. ¿De qué tipo va a ser? ¿Una hidrocefalia obstructiva o no obstructiva? Obstructiva. ¿De qué tipo? De tipo comunicante. Entonces las hidrocefalias de las hemorragias subarachnoideas en etapa aguda y crónica son obstructivas.
pero en etapa aguda son no comunicantes y en etapa crónica sí que son comunicantes, por la fisiología y la fisiopatología que acabamos de conversar. ¿Ya? Y por último, nosotros tenemos el vasoespasmo, que es la tercera complicación neurológica. Ahora, el vasoespasmo es una terminología extremadamente amplia, o sea, no me dicen las cosas como son. ¿Ya? Entonces, dice la literatura que más del 70% de los pacientes con hemorragia subarachnoidea tienen vasoespasmo radiológico. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo veo el vaso sanguíneo de este paciente, lo voy a ver en vasoespasmo. Es decir, que está como arrosariado, como un rosario, ¿no? Se comienza como esa salchicha tipo cóctel, más o menos. ¿Ya? Se ve, sería así. Y toma el aspecto de un rosario. Estas zonas son zonas estenóticas y esto es lo que se conoce como vasoespasmo. Ese vasoespasmo, como yo lo veo por un estudio de imagen vascular, se llama vasoespasmo radiológico. Pero no todo vasoespasmo radiológico se manifiesta de forma clínica. ¿Ya? Es decir, más del 70% de los pacientes con hemorragia subarachnoidea, cuando le hacen un estudio vascular, usted va a ver el vasoespasmo en el vaso sanguíneo, va a ver el vaso así como un rosario. Pero de ese 100% que hacen vasoespasmo, más o menos el 30% es el que da manifestación clínica, solamente ellos. Entonces, esos pacientes con vasoespasmo que tienen manifestaciones clínicas se lo conocen como vasoespasmo clínico, vasoespasmo sintomático, o la terminología que más se utiliza, daño isquémico tardío. Perdón, deterioro isquémico tardío. Es decir, no todo vasoespasmo radiológico se transforma en un vasoespasmo clínico o provoca un deterioro isquémico tardío. No todo es ello. ¿Cuál es la fisiopatología para que esto suceda? Antes se pensaba, en relación a la parte fisiopatológica, antes se pensaba que era como el vaso sanguíneo se rompió, el vaso sanguíneo colapsaba para tratar de no seguir sangrando, y que esa era la causa del vasoespasmo. Pero ahora se conoce que no, porque el vaso que se rompe no es el que hace vasoespasmo. O sea, cualquier tipo de vaso sanguíneo puede entrar en vasoespasmo. O sea, puede haber un aneurisma roto de la arteria comunicante anterior y hacerse un vasoespasmo del circuito posterior, que en teoría está totalmente distante. Entonces, ¿qué es lo que se sabe ahora? Que existen varias causas fisiopatológicas. Por ejemplo, una es la salida abrupta de sangre. Entonces, cuando sale sangre de forma rápida, de forma abrupta, eso altera la función neurovegetativa de los vasos sanguíneos. Entonces, eso hace que el vaso sanguíneo predomine el simpático sobre el parasimpático y colapse y se cierre y provoca el vasoespasmo. Entonces, por eso, la fisiopatología inicial de eso es como una salida abrupta de sangre. ¿Y cuándo sale la sangre de forma abrupta? Cuando se rompe un aneurisma. Por eso las malformaciones arteriovenosas no dan vasoespasmo, porque ya ustedes se dieron cuenta que la malformación arteriovenosa son vasos mal hechos, y como están mal hechos no necesitan de alta presión para romperse, se van a romper de forma espontánea porque están mal hechos y lo mal hecho se rompe rápido. Entonces ahí no hay salida abrupta de sangre y por ende el proceso fisiopatológico inicial de vasoespasmo no está presente. Entonces ahí no tengo yo que pensar en que pueda haber vasoespasmo, ¿ya? Ahora, lo otro que sí se sabe es que la sangre, cuando ya se encuentra en el espacio subarachnoideo, más que todo a nivel basal, ahí cercano al circuito arterial cerebral, proyectando hacia donde le toque proyectar, pues irrita los vasos sanguíneos y eso también puede provocar vasoespasmo. Entonces, lo que sí se entiende es que un sangrado, mientras más basal sea, tiene mayor riesgo de vasoespasmo. Y ahí, si una malformación arteriovenosa se rompe, en el momento de la salida de sangre, pues no va a provocar vasoespasmo. Pero si se distribuye hacia el espacio subarachnoideo, entonces ahí las cosas pueden cambiar. Pero el pensamiento de vasoespasmo es solamente en
en la hemorragia subaracnoidea por ruptura angiognemática. Al resto no lo pensamos ni le damos profilaxis, ¿ya? Entonces, esto es la parte fisiopatológica de cómo se produce el vasoespasmo. Usted ya sabe que el vasoespasmo real y sintomático es el vasoespasmo clínico, sintomático o deterioro isquémico tardío, que como usted lo vaya a decir. Si nosotros decimos solamente vasoespasmo, no estamos diciendo nada. Porque hay vasoespasmo radiológico, que lo tiene casi todo el mundo como hemorragia subaracnoidea, y el vasoespasmo clínico, daño isquémico tardío o deterioro isquémico tardío, que es lo que realmente produce la sintomatología. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico típico de ese paciente? Es un paciente con una hemorragia subaracnoidea que de repente a sí mismo hace un neurodeterioro. Entonces, si mi paciente con hemorragia subaracnoidea hace un neurodeterioro, yo le hago una tomografía y el sangrado es mayor, eso es sangrado. Si mi paciente con hemorragia subaracnoidea que va mejorando, por lo menos estaba estable, deteriora, le hago una tomografía y ahora los ventrículos están dilatados con un sangrado intraventricular y una hidrocefalia de tipo no comunicante, eso es hidrocefalia en etapa aguda. Y si ya ha pasado muchísimo tiempo de esa hemorragia, una hidrocefalia crónica con las características que ya saben. Pero si el paciente tiene vasoespasmo, que es un paciente que va bien o que va mejorando, que por lo menos está estable, que de repente hace un neurodeterioro, usted le hace un estudio imagenológico craneal y ¿qué va a observar? Isquemia. Pero en ese momento, ¿qué va a observar? Podría ser. Pero ¿qué va a observar en teoría? Nada. Usted observa una tomografía normal. ¿Por qué? Porque es una isquemia. Y como es una isquemia, la isquemia en tomografía se ve a partir de las 24 horas. 24 o 48 horas, mínimo 24 horas. Y se supone que en ese momento el paciente hace neurodeterioro y en ese momento usted lo lleva a hacer un estudio imagenológico craneal. ¿Ya? Entonces, estos pacientes de aquí que usted los lleva a hacer un estudio imagenológico craneal y el estudio imagenológico es normal, una vez que usted descarta el resto de cosas, el resto de pensamientos, otra opción es que sea una causa metabólica. Porque ya sabemos entonces que los pacientes pueden hacer hipernatremias, hiponatremias, arritmias, arterias agudas del pulmón, muchos tipos de problemas, entre ellos las causas metabólicas. Puede ser que tenga hipoglicemia, puede ser que tenga alteración del kiloácido base, que tenga alteraciones, no sé, las alteraciones metabólicas. Pero si usted descarta toda causa metabólica, descarta causas extracraneales y la tomografía de cráneo es normal, ese paciente lo que tiene es un deterioro isquémico tardío, que no se ve por estudio imagenológico. ¿Por qué? Porque usted sabe que las isquemias se ven recién a partir de las 24 horas. Entonces, ¿cuándo puede aparecer el vasoespasmo? ¿En qué etapas? ¿En qué tiempo? Entonces, el vasoespasmo tiene una duración de aproximadamente 21 días. El rango máximo de aparición es en el día 8, pero puede durar 21 días. Lo que dice la literatura es que generalmente aparece en el día 3 o en el día 4. O sea, no le digo el riesgo de aparecer vasoespasmo. Entonces, aparece en el día 3 o en el día 4, hace un pico máximo en el día 8 y el riesgo se queda por 21 días. Por eso, como los 21 días se termina el riesgo de la gran mayoría de cosas, es que el paciente con hemorragia subaracnoidea tiene que quedarse 21 días en un área de uso que es 20 metros. Ahora, antes se colocaba el fármaco preventivo de vasoespasmo a partir del día 3 o el día 4, porque se decía que ahí comenzaba el riesgo de vasoespasmo. Ahora se sabe que existe un vasoespasmo o deterioro isquémico tardío de manera temprana o de aparición temprana, más o menos el 10% de los casos, que aparece antes de los 3 días. Por eso lo ideal es que usted, ante un paciente con hemorragia subaracnoidea, de entrada, desde el día 0, usted coloque el fármaco que le va a ayudar a prevenir el vasoespasmo. Todo paciente con hemorragia subaracnoidea, probable, hasta que no se demuestre lo contrario, usted tiene que colocarle el fármaco preventivo. O sea, me refiero cuando aún no tiene vasoespasmo. Entonces, ¿cómo yo puedo prevenir el vasoespasmo? Entonces, una posibilidad para que aparezca el vasoespasmo es la hipotensión. O sea, mientras más hipotenso esté el paciente, el riesgo de vasoespasmo aparece. Y mira el gran problema que es tener un aneurisma excluido. Porque si yo tengo un aneurisma no excluido, no tratado, y se eleva la presión arterial, ¿qué le puede pasar a ese aneurisma? Se rompe. Y si la bajo, ¿qué le puede pasar al paciente? Hace vasoespasmo. Entonces tengo ese gran problema.
Cuando el aneurisma no está excluido es un grandísimo problema, porque si elevo mucho la presión arterial se rompe el aneurisma de nuevo, y si bajo mucho me hace vasoespasmo y los dos son iguales de malos. Entonces, por eso, no lo ideal, pero lo que se puede hacer cuando yo tengo un paciente que no tiene un aneurisma excluido, para que no esté tan alto como para que se rompa, ni esté tan bajo como para que haga vasoespasmo, es tener una presión arterial sistólica en relación o cercana a 160 milímetros de mercurio. Lo ideal no es eso, lo ideal es que el paciente tenga un aneurisma excluido. Pero en el caso de que no, me quedo más o menos cercano a 160 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica. Y coloco el fármaco preventivo de vasoespasmo. Los fármacos preventivos de vasoespasmo son varios, pero el más utilizado, el más barato y el más accesible es uno, que es ¿el nombre comercial cuál es? El nombre genérico, perdón. El nimodipino. El nimodipino, 60 miligramos cada 4 horas por 21 días. El nimodipino relaja la musculatura lisa del vaso para evitar que haya vasoespasmo. Ojo que este fármaco es preventivo, es el que previene. ¿Ya? O sea, mi paciente tiene hemorragia subarachnoidea o sospecho de que tenga hemorragia subarachnoidea por ruptura neurismática, yo le doy dentro del tratamiento nimodipino 60 miligramos cada 4 horas, que ese es el preventivo del vasoespasmo. ¿Ya? Preventivo del vasoespasmo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una prescripción médica en relación a mi paciente con hemorragia subarachnoidea, ustedes saben muy bien que en la prescripción tenemos medidas generales, fluidos y medicación, y el plan. Entonces, en relación a medidas generales, siempre lo más importante que usted tiene que poner es lo relacionado con los signos vitales. Este paciente, como está muy grave, tiene que tener un monitoreo continuo de signos vitales, porque tiene que estar en UCI o una unidad de cuidados intermedios. Monitoreo continuo de signos vitales, así como usted lo tiene que tener. Lo segundo que usted tiene que recordar, salvo que esté bajo efecto de seroanalgesia, es el examen neurológico de su paciente. Entonces usted sabe que tiene que hacer un examen neurológico mínimo, glasgo, pupilas y focalidad, mínimo cada 2 horas. Entonces el examen neurológico, nosotros llamamos vigilancias neurológicas, cada 2 horas, en relación al glasgo, pupilas y focalidad neurológica. De ahí, en relación a la alimentación, usted sabe que esos pacientes tienen que tener alimentación precoz. Usted sabe que tiene hipertensión intracraniana, tiene que elevar la cabecera de la cama. Y todas las cosas que usted sabe que tiene que comentar en relación a las medidas generales, ahí hablamos de lo más básico. En relación a fluidos y medicación, siempre pues se tiene una hidratación. Usted sabe que el neurológico, solución salina. Usted sabe que hay que proteger el estómago. Acuérdense usted del BOSCAP. Lo que más se utiliza es el omeprazol, antes existía la ranitidina, que ya desapareció por las complicaciones que daba. Y nosotros tratamos, ya sea en medidas generales, en fluidos de medicación, evitar maniobras de Valsalva, porque las maniobras de Valsalva pueden provocar la ruptura del aneurisma. Entonces, por ejemplo, en medidas generales, algo que me había olvidado, por ejemplo, nosotros decimos evitar estímulos externos. El paciente no puede enojarse, no puede tener emociones fuertes, no puede gritar. Lo ideal sería que no reciba la luz del sol de forma abrupta, porque todo eso puede hacer que el aneurisma se rompa. Todo ese aumento de la tensión del paciente puede hacer que el aneurisma se rompa. Por eso también nosotros podemos evitar maniobras de Valsalva. Entonces estos pacientes no pueden toser, no pueden estar estreñidos. Por eso algunos le colocan lactulosa en relación a la necesidad. El famoso PRN, por razones necesarias. Porque si el paciente está estreñido y puja, se puede volver a romper el aneurisma cerebral. Y en este manejo farmacológico, obviamente el control de la presión arterial con los fármacos que esté utilizando, ya sabe usted que debe tener una presión arterial en relación a 160 milímetros de mercurio de TAS, de tensión arterial sistólica, y el nimodipino. Siempre colocamos nosotros el nimodipino, 60 miligramos cada 4 horas. Los fármacos antiepilépticos profilácticos, ya nosotros lo conversamos. Vamos a colocar fármacos antiepilépticos profilácticos, sea en hemorragia subarachnoidea, sea en hematoma intraparenquimatoso o sea en ese isquémico. No. Profiláctico, estamos hablando. Si profilaxis quiere decir que nunca en su vida ha tenido crisis epiléptica
y que yo lo voy a colocar, ¿por qué? Porque digo, tiene una hemorragia subaracnoidea cortical y la parte cortical irritada podría provocar crisis epiléptica. O tengo una isquemia que comprometa la zona cortical que puede provocar crisis epiléptica. O tengo un hematoma intraparenquimatoso que el edema del hematoma compromete la corteza que puede provocar crisis epiléptica. ¿Se coloca o no? Ya. Recuerda lo que ya les había comentado de crisis epiléptica, la literatura es clara. Lo ideal sería no colocar porque no amerita. Pero si usted lo quiere colocar, recuerde usted que solamente puede evitar las crisis epilépticas de tipo temprana. ¿Y cuánto duran las crisis epilépticas tempranas? Duran 7 días. Es decir, si usted lo quiere colocar porque le parece que existe la posibilidad de que tenga una crisis, como profilaxis lo puede colocar, pero solo 7 días del inicio del cuadro. O sea, si ya tiene 8 días su paciente, ya no tiene criterios porque eso ya son crisis tardías y las tardías no tienen profilaxis, solo tienen tratamiento. Y el tratamiento es cuando ya hay crisis y ya se diagnostica un síndrome epiléptico. Entonces la fenitoína o lo que usted quiera utilizar, en este caso la fenitoína no se utiliza porque recuerda usted que la fenitoína es un antiarrítmico que en determinados pacientes puede provocar arritmias y ya vimos que estos pacientes son tendentes a la arritmia. Si es que usted en el caso de hemorragia subaracnoidea quiere colocar un fármaco antiepiléptico porque le da miedo, porque cree, no puede colocar fenitoína ni ningún fármaco que bloquee los canales de sodio. ¿Ya? Tiene que usted utilizar levetiracetam, por ejemplo. ¿Ya? Entonces el digimodipino y el plan usted ya sabe que sería la angiotomografía y el plan definitivo sería la angiografía versus la cirugía. ¿Ya? Ahora, cuando el paciente ya tiene vasoespasmo, cuando el paciente ya tiene vasoespasmo, antes se hablaba de una terapia que era muy conocida, que era la famosa terapia triple H, es decir, el tratamiento del vasoespasmo. Se decía terapia triple H. ¿Qué significaba la terapia triple H? Utilizar 3 H. Entonces, usted al paciente le provocaba hipertensión. Doctor, pero si el aneurisma no está excluido, no se lo puede hipertensar. Sí, si el aneurisma no está excluido y hace vasoespasmo, no se puede hacer nada. Simplemente ya tuvo vasoespasmo y fin de la historia, no se puede hacer nada porque si lo hipertenso, se va a volver a romper el aneurisma y también se va a morir por una de las dos cosas. O sea, un paciente vasoespasmo con un aneurisma no excluido, un paciente extremadamente complejo que prácticamente no se le puede hacer nada. O sea, lo ideal sería excluir el aneurisma y de ahí lo puedo hipertensar al paciente. Se habla de hipertensión, hemodilución e hipervolemia. Entonces tú tenías 1, 2, 3 H, por eso le llamaban a esta la terapia triple H, que era el manejo agudo del vasoespasmo. Obviamente el nimodipino, le repito, es preventivo. Entonces en cambio aquí, en la triple H, usted lo colocaba hipertensión y le daba hipervolemia. ¿Qué quiere decir? Que usted le daba full líquido, le metía una cantidad exagerada de líquido. Usted sabe que los basales de 30 a 40 ml por kilo de peso, más o menos al día, usted le daba el doble, el triple. Porque decía la literatura que si yo le meto más sangre, le meto más fluidos, entonces el vaso sanguíneo no se va a poder colapsar, porque le estoy metiendo más sangre y no lo dejo colapsar. Y además yo producía hemodilución, porque la literatura decía que el problema del vasoespasmo, aparte, era que la sangre del paciente era muy espesa. Y como era muy espesa, pues eso hacía que se obstruya el vaso y provocaba el infarto. Entonces, dándole hipervolemia, yo diluía la sangre y la hacía más líquida. Y por ende yo ayudaba a que el vasoespasmo desaparezca o ceda. Ahora se sabe que esas últimas teorías son falsas, no existen. Por eso se excluye, aún algunos libros lo comentan, se excluyen estos dos y ahora llegó la terapia HN2. HN2 en referencia a la antigua terapia triple H. Entonces la terapia HN2, que es la terapia actual, usted mantiene aún la hipertensión. O sea, la hipertensión sí está demostrado y claro que es el manejo agudo del vasoespasmo. El paciente con vasoespasmo usted lo tiene que hipertensar. Si el aneurisma no está excluido, no se puede hacer nada. Pero si el aneurisma ya está excluido, yo lo puedo hipertensar a ese paciente. Yo puedo tener una tensión arterial sistólica de 200 o de 220, con una tensión arterial media más o menos de 140, y con eso yo puedo lograr dilatar el vaso que está obstruido por el vasoespasmo. Y estos dos en que quedaron, se quedó que sean normales. Por eso hablan de N2, normodilución y normovolemia. Es decir, yo le paso los líquidos normales, 30 a 40 ml por kilo de peso, que es la hidratación de cualquier persona. Se llama terapia HN2 en relación a la antigua terapia triple H. Entonces, ese es el manejo del paciente. Yo lo tengo que hipertensar.
Le repito, si el aneurisma no está excluido, no se puede hacer nada, simplemente dejar que el vasospasmo esté. Imagínese usted un paciente que ya está complejo por la hemorragia subaracnoidea y ahora tengo un infarto agregado a la hemorragia subaracnoidea, pero bueno, no se puede hacer nada. Ahora, en un mundo ideal, si el paciente no tolera esta terapia, el tratamiento sería endovascular. O si el paciente no mejora con esta terapia, el tratamiento sería de tipo endovascular. Es decir, se ingresa con una angiografía y con un aparatito pues dilata el vaso que está obstruido para que se pueda reperfundir. Usted ya sabe que la reperfusión, como cualquier isquemia, ¿hasta cuántas horas se puede hacer? Hasta las 24 horas. ¿No? Porque a partir de las 24 horas ya se ve la lesión en la tomografía y ya eso dice que no se puede hacer absolutamente nada. ¿Ya?